Lo tenemos en línea a Sebastián Corol. Gracias por atendernos, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola Alcides, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por esas palabras de presentación. Bueno, no está de más y se las merece, mi estimado y querido Sebastián. ¿En qué estás, Sebastián? Contanos. Bueno, muy movilizado, muy inquieto, con una agenda cargada con motivo del 50 aniversario del último golpe cívico-militar en Argentina, una efeméride, un acontecimiento que no nos es indiferente a quienes venimos trabajando desde hace tiempo por la memoria, la verdad, la justicia. En mi caso, desde el periodismo, desde la investigación, desde el documentalismo y también con unas modestas expresiones en las artes audiovisuales desde la ficción. Una primera experiencia que pudimos hacer con un cortometraje titulado Araucario, que estamos programando en estos días en distintos municipios, diferentes ámbitos, como una obra que permite disparar reflexiones, memorias, evocaciones y sobre todo preguntas, que es lo que más tenemos por estas horas, más que certezas, más que respuestas. Son preguntas, son inquietudes, son preocupaciones, muchas veces angustias, y tratamos de no caer en el desánimo. Entonces, juntarnos siempre es una buena idea. Claro. Y en eso estamos. Esta semana tenemos varias proyecciones programadas de Araucario, un cortometraje que filmamos en el verano de 2024, que lo estrenamos el año pasado y que en este 2026 también está teniendo una buena difusión por medio de distintos ámbitos y, como te decía, en distintos municipios también de la provincia. Antes habías propuesto Gallo Fino, también vinculado con el Movimiento Agrario de Misiones. Ese fue tu primer elemento audiovisual, digo, en forma de cortometraje. Ahora ¿es un recorrido que te has planteado ya definitivamente ser un cineasta, o seguís tocando varias teclas de la cultura? No, me interesa y de hecho hay otros proyectos en desarrollo actualmente. Gallo Fino es un largometraje documental que lo estrenamos en 2021 y que narra la historia de vida del sacerdote José Cherepac, uno de los fundadores y asesores, dirigentes del movimiento agrario en la etapa fundacional del MAM, en los primeros años de la década de 1970. Araucario es un cortometraje de ficción que aborda una versión de lo que pudo haber ocurrido en los últimos momentos de vida de los hermanos Anselmo y Valdimiro Hitler, desaparecidos en octubre de 1976 en el marco del llamado Operativo Toba II, que fue un gran despliegue militar con colaboración de grupos civiles en toda esta región, en donde habían actuado con fuerza las ligas agrarias y el movimiento agrario de Misiones en nuestra provincia. Y fue cuando, de acuerdo con algunos testimonios, algunas informaciones a las que pudimos acceder desde nuestros trabajos de investigación, sospechamos que se produjo el secuestro y desaparición de los Hitler, al igual que la desaparición de Pedro Pechac y muchos otros compañeros y compañeras militantes populares de aquellos años. Así que una versión que me llegó en un trabajo de investigación que hicimos en 2021, cuando empezamos a aproximarnos a las historias de vida de quienes nosotros reconocemos como mártires de las luchas agrarias, los compañeros del MAM. Fue Juan Carlos Berendt, uno de los dirigentes fundadores, quien me contó un comentario que alguna vez le hizo José Clauc, delegado del núcleo de base del MAM en Puerto Leoni, de donde era oriundo Valdimiro Hitler. Y esa versión decía que los hermanos Hitler estaban escondidos en la selva y que en octubre del 76 fueron interceptados por militares, que Valdimiro cae muerto
Y Anselmo, como no podía salir de ese monte con su hermano, porque afuera estaban rodeados, estaba completamente militarizado, dice esta versión que Anselmo procede a enterrar a su hermano debajo del árbol más alto de ese monte a donde estaban refugiados. Fue un relato conmovedor que inspiró luego la composición de un guión literario, el armado de una carpeta que fue presentada a un concurso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y finalmente resultó seleccionado y pudimos realizar esta obra en memoria de los hermanos Anselmo y Valdimiro Hitler. Por allí viene más o menos el argumento. ¿Cuánto detrás de todo ello, ¿no? Un trabajo enorme. Pero bueno, me hablabas de Tatú, a quien supimos conocer también. Hablaste de Beren, por supuesto, de él estamos comentando. También han sido parte de la heroicidad de la historia de Misiones en aquellas épocas difíciles, donde todo aquello que era revolucionario para bien también era interpretado para mal. Has, digamos, hecho un pequeño recorrido por tus dichos y hablas, entre tantas cosas, de una admiración por otro militante que fue Juan Figueredo, maestro él, y que, bueno, también lo has considerado dentro de, digamos, de tu inspiración en el marco político o personal. Contame por qué. Bueno, Juan Figueredo nace primero la curiosidad por conocer un poco más de su biografía, y después, a medida que iba accediendo a testimonios, a referencias históricas concretas, fue transformándose en una admiración y un reconocimiento profundo. Juan Figueredo fue, según lo definen sus principales compañeros, el principal dirigente del peronismo revolucionario en nuestra provincia, principalmente en los ámbitos urbanos de las organizaciones de trabajadores, junto con Pedro Pechac, que hacía sus aportes inconmensurables desde la ruralidad a través del MAM, las ligas agrarias. Entonces, Juan Figueredo, como responsable de la Juventud Trabajadora Peronista en los años 70, supo contribuir a procesos de organización gremial, de diversos ámbitos y actividades que estaban o desorganizadas o que carecían de una representación real desde los gremios ya existentes. Pero además de ser un gran dirigente y de desempeñar esa tarea tan importante de organización y defensa de los derechos de los trabajadores desde la Juventud Trabajadora Peronista, Juan Figueredo fue maestro y director de una escuela, y desde ese lugar, allí en el barrio Tiro Federal de Posadas, hoy conocido como El Brete, también intervino acompañando necesidades, problemáticas, urgencias de las familias de los sectores más vulnerables de la sociedad posadeña en aquella periferia, ¿no?, que estaba asignada por una serie de carencias de derechos básicos elementales. Y allí estaba el negro Figueredo, apoyando a las familias, invitando a los niños y las niñas a que se acerquen a la escuela, brindando colaboración desde diferentes frentes. Entonces fue un gran compañero en cada una de sus facetas, como maestro, como militante, también como estudiante de la carrera de letras en la universidad pública, y como eso también en la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE, donde fue también integrante de la comisión directiva. Sus compañeros y compañeras lo reconocieron como uno de los más valiosos dirigentes de la época, y fue por eso que encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales en 1975 por el Partido Auténtico, que fue el lugar donde confluyeron las distintas expresiones que tenían una identificación con la tendencia revolucionaria del peronismo. Juan Figueredo encabeza la lista, obtiene la banca
y fue realmente un digno representante de los trabajadores desde la legislatura provincial, y dan cuenta de ello los proyectos que impulsó, así como también sus intervenciones en el recinto, a las que pude acceder a través de un trabajo de archivo de la legislatura provincial. Nosotros estamos haciendo una película, un largometraje sobre Juan Figueredo. Empezamos a filmar el año pasado, tenemos más de 30 testimonios, muchas horas de grabaciones, y en ese proyecto están interviniendo de manera directa los 3 hijos de Juan Figueredo que residen en Buenos Aires. Cuando se produjo el golpe, ellos partieron hacia Buenos Aires por indicación del propio Juan Figueredo, y desde entonces viven allá. Los localizamos, estuvimos en comunicación con ellos y juntos empezamos a dar forma a un proyecto de documental sobre Juan, que esperamos poder terminarlo pronto y también dar a conocer a la comunidad misionera. Ya el rodaje ha concluido, nos queda la etapa de postproducción para completar el proyecto. Es una de las obras en las que estamos trabajando, así como también una película documental sobre otro inmenso compañero que intervino en nuestra provincia después de recuperada la democracia, el obispo Joaquín Piña, quien se radica en Misiones en 1986, cuando se crea la diócesis de Puerto Iguazú. Estamos junto a Claudio Salvador, colega, compañero, amigo, periodista de Puerto Iguazú, trabajando en una película documental sobre Joaquín. Este es un año especial para su memoria, ya que se cumplen 40 años de la creación de la diócesis, cuando fue nombrado Piña como obispo de Iguazú. Se cumplen 30 años del Noa Corpus, un hito en las luchas ambientalistas de nuestra provincia. Se cumplen 20 años de el no a la re, uno de los acontecimientos políticos más importantes de la historia reciente de nuestra provincia, y creemos que hay buenos motivos para recordar, reivindicar y actualizar, decimos, el legado del compañero obispo Joaquín Piña. Así que está también ese otro proyecto de película, largometraje documental, en el que estamos trabajando. ¿Cuántas referencias? Con eso nos estamos entreteniendo en materia audiovisual, Alcides. La verdad que es un trabajo enorme, que te lleva seguramente horas de sueño sin dormir en realidad. La cuestión es que estás recorriendo un trazado, un camino que podría decir incómodo en algunos sectores de la gobernación de la provincia. No sé cómo lo llegarán a tomar, pero también hay otra cosa que me inquieta. Vos sos un hombre joven, ¿estás en cuánto? ¿En 50 o casi por ahí? 44 recién cumplidos. 44. Dios mío, todo lo que has hecho hasta aquí con 44 años. Tenés todavía una mirada, digamos, un poco más cercana a lo que hoy son las juventudes aquí en la propia Misiones, no nos vamos a ir al país. Hay también una preocupación de mi parte, no sé si la compartís, que es una suerte de desconexión de aquellos que están entre los 16 empezando a votar, que es un dato para ponerlo como un dato estable, y obviamente aquellos que tendrán hasta 30. Vamos a poner ese rango donde ciertamente se ve un descuido, no sé, una juventud que está desaprensiva con relación a los datos de la realidad. Es lo que yo miro, es lo que se da también en el campo electoral. Y bueno, quería ver si tenías en ese sentido algún tipo de opinión o análisis. Bueno, es un segmento etario harto complejo, difícil de interpelar, difícil de caracterizar, que está atravesado por todas las nuevas modalidades de comunicación, de interacción, de socialización, que quienes venimos de la era analógica todavía nos cuesta comprender, nos cuesta decodificar.
Hace tiempo que estábamos pensando algunas estrategias, y aquí empiezo a hablar ya desde mi intervención en el Partido Agrario y Social. Uh-huh. Hemos dado los primeros pasos para conformar la Juventud Agraria y Social. Tenemos compañeras y compañeros que están en el nivel secundario, en las universidades, y desde allí estamos impulsando algunas iniciativas a través de proyectos de extensión para aproximarnos a las realidades de los barrios. Es realmente alarmante la situación que se constata en los barrios populares de nuestra provincia, así como también en las chacras, en las comunidades indígenas. Pero lo que podemos conocer un poco más por estar radicados en zonas urbanas, vemos que la problemática del consumo de drogas es una de las más urgentes que merecen ser abordadas, porque está generando estragos en las juventudes. Sí. Eso lo vemos en los barrios y realmente resulta desconcertante tanto el cómo abordar, porque las políticas públicas, el presupuesto que debiera asignarse para un correcto tratamiento entre los jóvenes que estén atravesando estas situaciones no existen. No, está y totalmente... Las familias se ven colapsadas, desbordadas, sí. Vemos ese tipo de problemáticas. Te hablo de necesidades cotidianas, urgencias que nosotros vemos en los barrios, con los compañeros y compañeras que tienen una intervención en el territorio. Y otra discusión es la participación política, que ya es todavía un interrogante más amplio y para el cual no tengo una respuesta ni una reflexión clara para aportar, lamentablemente. Bueno, de alguna manera estás aportando con los trabajos que estás haciendo en términos de cultura. Yo no digamos, aterrizaste con algo que no conocía, que es este proyecto asociado al Partido Agrario y Social, pero hacía una comparación entre aquella juventud que mencionabas en tus documentales y las buscas rescatar, que era otra clase de búsqueda, en todo caso también de realización, ¿no? De otros sueños, de otra perspectiva de país, de provincia, y esta que hoy estamos viviendo y asistiendo como vulnerada. Pero yo creo que eso que planteas también, que me interesa mucho dentro de los lineamientos editoriales que tengo, obviamente, en la actividad periodística, a mí me parece que es consecuencia, no causa, ¿no? Es la consecuencia de demasiados olvidos, descuidos, soslayos, etcétera. Pero buenos augurios para eso, y acompañaremos en la medida que nos solicites, porque a veces son cosas que se hacen tranquila, silenciosamente, y tienen un impacto sin duda, pero si puede ser expandido acá, tenés otro que puede acompañar ese proceso. Hoy tenés una actividad, mañana, ¿cuándo es la que vas a tener con relación a la proyección de Araucario? Esta noche en la biblioteca Oscar Mazota de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones compartiremos una velada de proyección y debate junto a Graciela Franzen y otros compañeros y amigos de la asociación a partir de las 20 horas. No tengo a mano la información de la ubicación de la biblioteca, pero te la voy a compartir enseguida para que puedas hacer la invitación a la audiencia. Sí, claro. ¿Qué barrio es eso? ¿Qué barrio es eso? Por lo menos el barrio, ¿sabes? Está cerca de Samsa, a 2 cuadras de Samsa, entre las avenidas López y Planes y Francisco de Haro. Bueno, enseguida mandamos entonces, acorde a tu mensaje. Enseguida te comparto la dirección exacta, no tengo aquí a mano el flyer. Bueno, entonces eso es esta noche un panel junto a la querida amiga Graciela Franzen. ¿Quién es Graciela Franzen? Biblioteca Oscar Mazota. ¿Quién es Graciela Franzen? Hacenos conocer para quienes no sabemos quién es.
Graciela Franzen es la secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Misiones, hermana de Luis Arturo Franzen, una de las víctimas misioneras de la masacre de Margarita Belén, una de las compañeras que más ha trabajado en lo que hace a la reconstrucción de la historia de los desaparecidos, detenidos de la provincia de Misiones, una referente de los derechos humanos sin dudas en nuestra provincia, ¿sí? Es una compañera que para muchos de nosotros ha sido muy, muy influyente para iniciarnos en estos recorridos, así que es un honor poder compartir con ella un espacio de reflexión grupal. Nos va a estar acompañando esta noche en la actividad de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. Bueno, Sebastián, sí. Había más. Mañana, sí, mañana, a ver, antes de pasar a mañana, hoy también en la fábrica de reciclados de Puerto Rico, de donde eran oriundos los hermanos Anselmo y Valdimiro Hitler, un grupo de vecinos autoconvocados organizaron una proyección del cortometraje Araucario, que será seguida de un debate. Lamentablemente no podré acompañar esa presentación por haber asumido el compromiso de estar presente en esta otra actividad que te mencionaba antes. Mandale un video. Mañana, a partir de las 18, en el marco del acto oficial que organiza el gobierno de la provincia, desde el Ministerio de Derechos Humanos, en conjunto con la Secretaría de Estado de Cultura y el Instituto de Artes Audiovisuales, también va a haber una proyección de Araucario en el auditorio de la Tierra Sin Mal, en la avenida costanera de la ciudad de Posadas. Eso va a ser mañana a partir de las 18. Tengo que mencionar que el gobierno de la provincia, a través del Instituto de Artes Audiovisuales, nos ha brindado un acompañamiento logístico y financiero para poder concretar el rodaje y la postproducción de nuestro cortometraje, así como también nos ha brindado siempre espacios de difusión de la obra en distintos municipios de la provincia. Somos muy agradecidos en ese sentido con las autoridades del Instituto de Artes Audiovisuales, de la Secretaría de Estado de Cultura, y ante esta invitación consideramos también un espacio valioso para dar a conocer ante un público diferente al que estamos habituados nuestro trabajo, que esperemos también habilite instancias de reflexión y de debate, no solamente sobre lo ocurrido en los 70, sino también sobre las consecuencias de aquel modelo económico iniciado con Martínez de Oz. Dijiste bien, Martínez de Oz también. Que nunca oye. Pero está muy bueno, salió a veces esos lapsus son interesantes. Martínez de Oz, porque es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Uno revisa las políticas, el modelo económico del gobierno nacional, y realmente viene a consumar aquello que se inició en los 70, y para lo cual perpetraron el genocidio que ocurrió en nuestro país. Qué bueno lo que me contás, del Yabim, cuya ley trabajamos arduamente con, me acuerdo, Rodríguez, estaba Gularte, su esposa, Hassan. Trabajamos mucho esa ley, estuvimos participando en la creación de ese espacio que salió aprobado unánimemente. Me acuerdo, fue un día glorioso ahí en la Cámara de Representantes. Y bueno, ahí están los frutos, que hombres como vos, inquietos, amplios, culturales, en fin, tengan un espacio y financiación para concretar sus proyectos. Te agradezco mucho. Es importante defender estas políticas públicas orientadas a la cultura. Misiones es una de las pocas provincias que tiene un instituto provincial de artes audiovisuales. Sí. Podemos tener 1.000.000 de diferencias con el gobierno provincial y con las decisiones que adopta respecto a las políticas del gobierno nacional,
pero es destacable que exista una institucionalidad, existan leyes, existan políticas públicas que apunten también a estos sectores de la cultura, así como también a sectores de los derechos humanos. Y parece algo obvio, algo políticamente correcto, pero que, por ejemplo, el gobierno provincial, a través del gobernador, emita un posicionamiento claro, ratificando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, es un gesto que merece también ser valorado en un contexto en el que cada vez más dirigentes políticos de diferentes espacios políticos, entre ellos del peronismo, empiezan a acomodarse a estas tendencias negacionistas que tanto nos viene preocupando, ¿no? Entonces, señalar que hay un montón de diferencias, un montón de aspectos que merecen una discusión profunda, que es algo que vamos a plantear con mucho respeto también en nuestra intervención de mañana. No podemos dejar pasar la situación de la crisis yerbatera, dramática, que atraviesan más de 13.000 familias, ni hablar los peones rurales y los changarines que están migrando masivamente a Brasil, los más de 30 trabajadores de la educación que están procesados por reclamar sus derechos. Por eso decimos una memoria activa, que mira el pasado para entender este presente. Este presente no puede ser comprendido sin esa necesaria perspectiva histórica, y es lo que nosotros intentamos hacer humildemente. Permitime solamente contrastar con algo. Es cierto que un gobierno que reconozca que hay una memoria activa, que hay una memoria presente de aquello que nos pasó en la historia, es válido y bueno, y positivo, pero también se necesita coherencia histórica en la trazabilidad de los tiempos que se dan en las gobernaciones. Acá hoy estamos en un estado confuso, no podés decir una cosa y después hacer otra. En eso hay que de alguna manera también trazar, por lo menos señalar, ¿no? como un dato de la realidad. Hay que ser coherente todo el tiempo. Hay mucha gente que lo Exacto. es, y otros que parecen acomodar el cuerpo de acuerdo, digamos, al molde que se les da en el momento, y entonces salen cualquier cosa. Yo no sé si hubiera... Déjame terminar. Los hechos, lo que se proclama con el discurso, sí. ¿No? Es lo que nosotros planteamos. Déjame terminar esto como idea. Sí. A ver, yo no sé si en un producto como el IABIN, digamos, hecho ley, hecho un proceso concreto, hubiera sido posible en estos tiempos, ¿no? También era aquel trabajo que fue por los años 2013-2014, fue posible porque también había un contexto cultural que permitía abordar la memoria, la verdad y la justicia desde todo punto de vista. No sé si hoy se hubieran dado las condiciones, teniendo los diputados que tenemos en la provincia que vuelan al revés también, ¿no? Bueno, así que simplemente yo sé que sos una persona valiosa, inteligente, y sabés que cuando digo esto comprendés, y creo que muchos compañeros así lo entienden, que están oyendo lo que estás diciendo en la radio. Bueno, ¿qué voy a decirte? Hermosa, rica enseñanza también, de paso, de aspectos históricos, tu conversación. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Alcides. Te mando un abrazo grande a vos y a toda la audiencia que nos está escuchando.